Ricardo Ferrón, bienvenido, así como viene. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto tenerte porque además, yo no sabía, pero según yo había un fan ahí que nos había escrito que te queríamos invitar y luego me enteré que era tu novia. Así es, mi amor, mi promotora principal. Que aquí siempre está. Acá anda por acá. Excelente. Siempre me está apoyando, siempre me está promoviendo y todo. Pero tienes mucho de qué ser promovido, Es mi mayor porrista, mi mayor apoyo y siempre está Así, eso debe ser la pareja. Al pie del cañón. Pues déjame decirte que es muy interesante cuando nos escribió en uno de los comentarios del video, de uno de los videos que subimos a TikTok, yo pregunté a quién les gustaría traer, ¿no? Entonces te ponen en el comentario y empiezo a investigar un poco y dice música cuántica, ¿no? Entonces dije, música cuántica, a ver, sé que me gusta la música, no entiendo nada de qué tiene que ver el mundo cuántico, pero qué interesante. Uh-huh. Y antes de venir a grabar este episodio, me eché un podcast de qué es el mundo cuántico. Okay. No lo pude acabar, pero lo que sí te puedo decir es que, por lo que entendí, el mundo cuántico es como eso que no puedes ver, que genera como cierta energía. Lo pondrían como ejemplo, un ejemplo del que pusieron es que cuando dos imanes pues están cerca, se genera como un campo magnético que no porque no lo puedas ver no significa que no está. Uh-huh. Entonces, me quiero imaginar que va algo por ahí. Entonces, ahora sí, te cedo todo el conocimiento. Pues bueno, la idea principal no es que nos pongamos tan técnicos, pero creo que sí, ahorita que hemos escuchado cada vez más esta palabra de lo cuántico, pues nos lleva siempre a la pregunta de qué es aquello, ¿no? Hay todo tipo de experiencias asociadas con esto y hay muchas personas también ya que tienen que ver con algún tipo de práctica que maneja estas cuestiones que implican al campo de las posibilidades infinitas o que implican a este campo informacional desde el cual están surgiendo todas las cosas. Okay. Es decir, incluso Jacobo Greenberg, que está multimensionado en estos tiempos, pues es uno de los científicos que desde hace ya mucho tiempo él quería descubrir estos fenómenos, los fenómenos de la conciencia, del cerebro, las capacidades que tiene el cerebro de estar decodificando en tiempo real la información contenida en este campo. Y pues también hablando de la física cuántica, pues estamos hablando de frecuencias, estamos hablando de una situación que va hacia esto de la teoría de cuerdas, de cómo está constituido el universo, de cuáles son los fenómenos que desafían actualmente a las leyes ortodoxas de la física. Entonces, esto porque simplemente lo podemos percibir, no tanto porque haya cosas que lo puedan comprobar o que puedan estar medidas de alguna manera, sino que nuestra percepción, nuestra capacidad de percibir es más grande todavía que los alcances de la misma física, ¿no? De las leyes de la física que conocemos, que están establecidas en el método científico y todo eso. Entonces, el punto aquí es que nuestra percepción, nuestro cerebro, es todavía más misterioso al mismo tiempo que el universo, ¿no? Eso que considerábamos las leyes dictadas por Darwin, por Newton, por Einstein, pues actualmente se están viendo seriamente comprometidas con la observación. Acordémonos que esto tiene que ver con el fenómeno del observador, ¿no? Que el observador no solamente es un espectador que no participa, sino que altera el resultado, ¿no? Exactamente, el observador, y no solamente que lo altera, sino que inclusive es exactamente también lo que está observando, ¿no? Que nosotros como observadores también somos aquello que estamos observando, que todo prácticamente es el reflejo de nuestra conciencia y de nuestra capacidad perceptual. Entonces te digo, no me quiero poner muy hacia lo técnico, claro, pero más bien dicho en palabras normales o sencillas, pues es este campo de información desde el cual están surgiendo todas las cosas, ¿no? Que se muestra, como bien lo dijo también Tesla, ¿no? Lo dijo ahí expresado en que es vibración, energía y frecuencia. Si queremos entender al universo, empecemos a pensar en vibración, energía y frecuencia. Y todo está en alguna de estas cosas, ¿no? Todo corresponde a una frecuencia determinada o a una vibración determinada, todo es energía. Y además, ahora que hemos estado viendo también que hay prácticamente mucho más espacio vacío que materia, que realmente los objetos no se están tocando, ¿no? Que yo puedo hacerle así a moléculas mi vaso. Que parece que se tocan, pero no, simplemente están muy juntas.
Exacto, que si yo hago esto con mi vaso, en ese momento parece, ¿no? Inclusive hasta el vaso se está moviendo ahí, pero no existe un contacto real entre mi dedo y la tapa del vaso, sino que hay ahí un montón de electrones, un montón de partículas que se repelen a sí mismas, pero se genera esta colisión energética. Entonces, lo que se está estudiando, lo que queremos llegar a descubrir es qué hay en medio de mi dedo y la tapa, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí y cómo funciona? Eso es lo que estamos ahorita tratando de descubrir a nivel mundial en ¿Y esto de la cómo, física y cuántica. por qué? Me gustaría preguntarte por qué empezaste, o sea, por qué seguiste ese camino de donde estás hoy. O sea, ¿qué te llevó? ¿Tenías alguna inquietud? Este, ¿por qué hoy estás tan interesado en esto? Pues bueno, desde niño siempre fui muy inquieto, siempre me llamó la atención cosas que a lo mejor a otras personas no les causaban tanto interés. Siempre era el típico niño que llegábamos así a algún lado y lo primero que hacía, lejos de irme así como al grupo donde estaban todos, era irme a explorar el jardín del hotel o el jardín de aquel lugar. Me encantaba la oscuridad también, o sea, me gustaban mucho los rincones oscuros porque empezaba como a percibir diferentes cosas y pues esto me llevó a mí a empezar a sentir también partes de mí mismo como que yo mismo quería descubrir, ¿no? Yo quería conocer por qué tenía tanta curiosidad y por qué había ciertas cosas. Digo, a mí de chiquito, como te comentaba antes de que comenzáramos el podcast, me llegaron a pasar diferentes tipos de fenómenos, si tú le quieres llamar así. Logré ver cosas, tanto así en el espacio incorpóreo como en el cielo. Logré tener diferentes experiencias que yo en algún momento dije, pues es que eso sí está bien chistoso, ¿no? O sea, una vez también estando muy chiquito, que logré percibir cómo se integraba en el espacio un globo, un globo de color azul. Así yo pude, O sea, ¿se creó? de la nada se creó y se volvió a desaparecer. O sea, llámale un producto de la imaginación y todo, pero, o lo que sea, pero yo estaba despierto, estaba en mi cuarto, ahí en la casa en la que fui niño, donde crecí en mi infancia, estaba ahí en la recámara y en algún momento este globito, pues simplemente yo estaba así, ¿no? Estaba mirando el piso y de pronto él apareció, se apareció ante mis ojos como si fuera una visión real. Entonces, ese tipo de cosas a mí me decían, o de plano si estoy soñando o pues aquí pasa algo curioso, ¿no? Paulatinamente pues ya empecé a estudiar cosas normales, empecé a estudiar música ya bastante tarde en mi vida porque siempre me ha gustado la música, vengo de una familia de músicos, entonces pues todos tocaban en mi casa, ¿no? Mi mamá era pianista, mi papá cantante y todo esto siempre me acercó a esta cuestión con el sonido, la cuestión de la vibración. Toda la vida ha habido música en mi casa, siempre hay música y, o si no, yo estoy ahí también haciendo música, que es algo que me fascina hacer, por eso puse el canal de Música Cuántica TV. Y pues también tuve grupos, estuve tocando en grupos para eventos privados, en grupos de proyectos personales, en diferentes cosas asociadas a la música, porque me encanta, yo creo que a cualquiera, ¿no? De nosotros nos encanta la música, pero para mí la música siempre ha sido como un fenómeno que tiene algo por sí mismo, que puede cambiar completamente tu estado de percepción. Es decir, la música puede modificar tu estado de ánimo. Eso creo que todos lo podemos ver y lo podemos Claro. constatar, cómo la música altera tu estado anímico y al alterar tu estado anímico cambia la manera como tú estás interactuando con la realidad. Entonces, por eso también decimos que la música tiene propiedades que Nick. pueden a ti... Que si nos podemos acercar un poquito más el micrófono. ¿Me acerco más al micro? Perfecto. Ahí está. Si quieres, siéntate cómodo donde estés más cómodo, Sí. tú tranquilo. Ok. Entonces, la música, el sonido, ¿no? La música es una composición, es un ordenamiento específico de sonidos que han venido ocurriendo desde que existe el hombre, ¿no? El hombre empezó a ordenar ciertos sonidos que le gustaban, que le resonaban, que le recordaba cosas del entorno, ¿no? El sonido del trueno, el sonido del río, el sonido de las aves o el sonido del mar. Entonces empezó a encontrar diferentes maneras de reproducir estos sonidos y ordenarlos en cierta manera para después volverlo a hacer. La experiencia con el sonido siempre ha sido algo que nos enriquece, ¿no? Nos trae
una experiencia que automáticamente nos coloca en un nivel diferente de cuando estamos, por ejemplo, haciendo otra actividad que no tiene nada que ver con la música o con el sonido. O sea, y es un tema solamente de vibraciones, porque yo podría relacionar, ahorita que dices de lo que es como la música, yo lo relaciono mucho a, bueno, como dices, como, o sea, pueden ser recuerdos, por ejemplo. Muchas veces la letra te lleva a lo mejor a un lugar de fantasía donde te gustaría estar, ¿no? Exacto. A nosotros Sí. que nos gusta mucho la música de los 80s, para mí el sueño siempre había sido ser rockstar. De Y los aparte yo, 80s. de los 80s, aparte yo toco batería y me encanta. Ah, bien. O sea, siento que, no sé, el tema de llevar un ritmo, no sé, me gusta mucho y te reta en ciertas cosas, ¿no? Tienes que tener mucha habilidad motriz para pues, poder por ejemplo, ¿no? controlar, o sea, puedes controlar que una mano haga un movimiento, la otra otro, y cada pie haga algo diferente, ¿no? Porque vas y sí, yo creo que la música como que te resuena adentro y algo. Por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando tocas la batería? Yo creo que primero me causa mucha diversión, o sea, me siento como muy contento y luego como sí siento que la batería es el que lleva el ritmo en las canciones, bueno, de hecho eso es. Es el ritmo. Es el ritmo, pero no sé, como que me transmite lo que está queriendo decir la canción. Y en lo personal, no sé, es muy divertido. O sea, como que es un momento en el que estás como muy tú, o sea, tienes que estar muy concentrado, pero lo estás disfrutando. Claro. Y ese es como el inter, para mí esa debería ser cómo deberíamos ser las cosas. O sea, concentrados, pero disfrutándolo. Entonces, y que resuena, ¿no? O sea, y sí siento que tiene que haber algo más allá, o sea, como que los sentimientos que sientes o las cosas que vas sintiendo, no sé si eso se refiere a la parte cuántica, pero es algo más allá de lo tangible. Entonces Sí. digo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? No, y es que también no se trata tanto de qué tan equivocados estemos en la forma en la que estamos describiendo esto, porque también son cosas muy nuevas, ¿no? En las que estamos tratando también de comprendernos a nosotros mismos dentro de esas experiencias. Entonces, si para ti eso representa la experiencia de tocar batería, si para ti te representa esa alegría, ese gusto, esa diversión, significa que en ese momento el sonido, tu propio cuerpo se está conectando con pues los tambores, ¿no? Los tambores, los platillos, el sonido. A lo mejor a ti te gustan mucho los sonidos fuertes. Por lo regular, a un baterista, inclusive aunque sea un baterista de jazz, por más sutil, pues le gustan los sonidos brillantes, ¿no? Los platillos, acá los contras, el sonido de la tarola Sí. o de la caja, como también le dicen, el del bombo, que se siente así todo Sí, gordito. sí. Entonces, todas esas son sensaciones que se van combinando en el cuerpo y te crean cosas, crean procesos y crean diferencias en tu estado anímico. Entonces, lo de la cuestión de la música cuántica, para no hacer más el cuento largo, significa que la música, no solamente esta, sino toda la música tiene propiedades específicas. Toda la música puede llevarte a un estado determinado. La música clásica, e incluso hasta los ritmos que no nos gusten, ¿no? La música que nosotros por gusto propio decidimos no consumir o no tocar en nuestra casa, en nuestro estéreo, en nuestro coche. Toda la música tiene una propiedad específica, que tiene intenciones específicas porque está hecha por intenciones, está hecha a través de una intención humana. Incluso hasta la música más matemática, si quieres, o la música más producida, también ahí hay ciertas cosas, ¿no? No es lo mismo, y estarás de acuerdo a ti que te gusta esta cuestión de la música ochentera, que no te produce lo mismo escuchar música muy sintética que un buen arreglo de Journey, ¿no? 100%. Por ejemplo, o de cualquier banda de ese tiempo en la que no había tanto esta interacción con la tecnología y que lo que salía y Mucho más acústico. lo que se grababa, pues imagínate en los años 60 y 70, todo lo que tú escuchas de música disco se hacía en vivo, todos grabando en vivo, el guitarrista, los trompetistas, el bajista, el baterista. Y qué las sincronización, coristas, porque eran mucha gente al mismo mucha tiempo. gente grabando, imagínate esa energía. O sea, Sí. no es lo mismo que te metas a un estudio y te pongas a bajar loops y te pongas a... Sí, tú a ver, toca esta parte nada más, ahorita la acomodo, la Exacto. estiro, la copio y la pego.
que métete con 30 personas en un estudio y órale, pues, 1, 2, 3, 4 y vámonos, ¿no? Vámonos. Imagínate esa energía. Sí. Entonces, por eso la música disco suena como suena. Tú escuchas música disco de los Bee Gees, de Gloria Gaynor, pues de los grandes exponentes, e inmediatamente te conecta, inmediatamente te cambia el estado de ánimo, porque está hecha con intenciones que se quedan ahí, ¿no? Afortunadamente, pues tenemos los dispositivos que registran estas cosas y aunque no sea exactamente como en vivo, pues reproducen bastante bien las intenciones y así como también a nivel musical, a nivel de los sonidos, de este ordenamiento de sonidos, también las palabras. O sea, también en otro podcast que hice por ahí con un buen amigo que se llama Héctor Escajadillo, a quien le mando un gran saludo. Héctor. Saludemos a Héctor también. Platicábamos sobre la cuestión de las palabras, ¿no? Que si las palabras tienen poder y si las palabras nos conectan a intenciones y si esas intenciones también pueden de alguna manera afectar nuestra experiencia de la realidad que estamos experimentando, ¿no? Entonces, esa parte a mí siempre me ha resultado muy interesante porque yo desde niño y desde siempre he experimentado esos cambios anímicos con la música que escucho, ¿no? Inclusive tan solo con sonidos, ¿no? Pues de hecho por eso traje aquí este cuenco tibetano que Sí. actualmente pues ya no es tan enigma, ¿no? ¿Qué es de lo que hace y lo que, cómo se toca? Ya sabemos que si le haces así va a sonar y que suena como una campana y todo esto, pero lo interesante que tiene esto es que estos instrumentos y otros muchos están creados para producir reacciones específicas en el cuerpo, ¿no? Reacciones que pueden fomentar la salud, que pueden fomentar la relajación, que te pueden traer tranquilidad, que te pueden traer, por ejemplo, si tú tienes alguna afección física, el sonido puede ayudarte a sanar, a veces hasta mucho mejor que cualquier terapia, ¿no? Todas las terapias sirven, todas tienen sus Claro. funciones y todas tienen su lugar, pero actualmente se está dando cada vez más crédito al sonido como un elemento que se puede utilizar con muchas aplicaciones. Entonces, esa parte a mí cada vez me va gustando más y desde hace ya tiempo también siempre me habían gustado los mantras hindús o los mantras tibetanos, porque ya sabes, cuando escuchas, seguramente has escuchado alguna vez un mantra de esos que tienen las voces así de los monjes tibetanos, que es como y que se escucha así Sí, sí. como si el espacio se abriera Sí, y ajá, se vuelve como una exactamente. especie de túnel increíble que se va Hay abriendo ante hay tus un oídos. instrumento como muy largo que hace eso, ¿no? Sí, hay uno que se llama didgeridoo y otro se llama hompack, que es todavía más grande, Ok. que tiende también como a generar estos sonidos tan profundos, tan graves, ¿no? Entonces, todo eso, pues no está tampoco hecho así como al azar, así de vamos a hacer estas voces, a ver, pues qué pasa, ¿no? Los mantras, por ejemplo, también son sílabas que se fueron descubriendo. Estamos hablando de conocimiento ancestral, de cosas que provienen de miles de años atrás, en los que la observación de los fenómenos del sonido, de los fenómenos de la voz, ahí en donde los monjes estaban meditando, se dieron cuenta, por ejemplo, que ciertas sílabas, que ciertos sonidos producidos por la garganta o producidos en ciertas repeticiones, también promovían ciertos estados. Entonces estamos hablando de cosas que vienen de mucho tiempo atrás. Y como te digo, así como este cuenco tibetano, también hay muchos otros instrumentos que se utilizan con la intención deliberada de generar un cambio en el cuerpo, ya sea a nivel energético, a nivel anímico, a nivel psíquico. Pero creo que le diste al punto más importante del tema de los sonidos en mi perspectiva. Todo es un tema de intención. Ujú. O sea, porque estaba diciendo ahorita un tema de las palabras. O sea, las palabras transmiten cosas, Uh-huh. pero la palabra per se puede venir, o sea, yo te puedo decir hola en diferentes idiomas, ¿no? Y algunos pueden sonar, no sé, mucho más agresivos que otros, pero la intención sigue siendo un hola, ¿no? De bienvenido. Entonces, no tiene que ver con el idioma, tiene que ver con la intención. Es más, casi podría decir que ni siquiera tiene que ver ni con la pronunciación de la misma palabra, ¿no? En parte sí, por supuesto la intención es muy poderosa, pero recordemos que también existe la sintaxis y existe la semántica, que la semántica es la forma en la que estamos acomodando las palabras y la sintaxis es el sentido que nosotros le damos a una palabra determinada. Actualmente existe un fenómeno que se parece bastante en aquella leyenda de la Torre de Babel, en el que
una palabra puede significar una cosa determinada para ti y para otra persona puede ser una cosa completamente distinta o tener un sentido distorsionado. Es decir, se ha perdido de alguna manera el sentido real de las palabras. Inclusive tú puedes detectar algunas palabras que utilizamos en lenguaje común o en lenguaje coloquial. Y si tú vas al diccionario, tal cual al de la Real Academia, a ver cuál es el sentido y el significado real de la palabra, vas a ver que a lo mejor no tiene tanto que ver con lo que tú pensabas que significaba ese concepto, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. La gente, desafortunadamente, y esperemos que cada vez se acerquen más a estos significados, pues no tiene tanto interés en conocer el sentido verdadero que tiene una palabra, un vocablo, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque sí, en efecto, parte es la intención, pero parte es la interpretación. Una cosa es como yo estoy emitiendo, por ejemplo, Claro. este podcast, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo ahorita y estamos pues poniendo aquí nuestra intención de comunicar a la gente, de participar estas cosas. Y otra cosa muy diferente puede ser lo que las personas que lo van a ver van a interpretar de lo que estamos hablando aquí. Pero siempre así es la vida. O Así sea, es, no nada más se trata de cómo te lo digo yo a ti, es como lo recibes tú. exacto. O sea, pero eso creo que ahí es donde uno tiene que entender que uno forma su propia realidad, ¿no? O Sí. sea, y Sí, porque por todos, eso te digo que la sintaxis, o digamos que para no usar esas palabras, el poder de la palabra es poderoso. no, seguro, Las palabras tienen poder y tienen poder para cada persona. Pero si, por exactamente. ejemplo, para mí la palabra amor tiene un significado determinado, ese significado es el que yo le estoy dando a mi vida. Es la intención Es tu en realidad. la que yo estoy empoderando, por decirlo de esa forma, el concepto del amor en mi vida. Y a lo mejor para ti el concepto del amor es una cosa bien diferente porque tú lo experimentas de una manera, ¿no? Esa y muchas otras cosas. Inclusive hay palabras actualmente que son de uso bastante común, que pueden estar causando muchos de los conflictos sociales o conflictos políticos, tan solo porque la gran mayoría de las personas no saben exactamente qué significa una palabra. Entonces, eso nos pone a todos en un momento en el que es bien importante, tanto a nivel individual, revisar cuál es el sentido con el que yo estoy recibiendo una palabra determinada y cuál es el sentido con el que se está usando, ¿no? Con el que la persona que está emitiendo un discurso, un diálogo, una conferencia, lo que sea, en qué sentido lo está diciendo. Pero sí Claro. tienes mucha razón en esto de la intención. La intención juega un papel crucial en el momento de cantar una canción. Cuando vas a hacer una canción, pues a lo mejor tú quieres divertirte, ¿no? Pero quizás la letra de tu canción, a lo mejor la música es muy bonita y está bien alegre, pero la letra de tu canción está hablando de todo lo contrario, ¿no? Es una canción que te quiere llevar Sí, de alguna claro. manera que recuerdes que acabas de romper con la persona que querías o pues todo este tipo de cosas. Y eso a nivel subconsciente, esto a nivel de lo profundo, de la mente profunda, puede interpretarse de diferentes maneras. Entonces, no es raro que a lo mejor la canción está muy padre y a lo mejor te hace bailar y te hace generar una vibra específica, pero a nivel psicológico, a nivel psíquico, produce otros efectos y la realidad se muestra de otra forma. En cuanto a la vibración, ahorita que estoy viendo el cuenco y me llama mucho la atención, la vibración en específico, independientemente del lenguaje o el significado de las cosas. La vibración, entiendo que puede generar, de hecho, a ver, la vibración pues son ondas que te sacuden por adentro, Claro. de alguna manera, ¿no? Pero esa vibración puede, o sea, que una vibración, a ver, voy a decir, parece que no tiene mucho fondo, pero la vibración puede ser de diferentes maneras para que te causen diferentes cosas, o igual sigue siendo un tema de interpretación personal. O sea, una vibración, no sé, puede ser pegarle de alguna manera, genera una vibración, darle, no sé, como hacer Claro. no sé Ujú. cómo se llama, genera otra vibración, pero cada vibración tiene una, una intención diferente, o sea, te puede causar algo diferente, o es dependiendo de la persona. Cada vibración pues es una vibración específica, por eso hablamos acerca de frecuencias. La vibración por sí misma, pues podemos decir que todo está vibrando, ¿no? Todo en este momento, en esta Claro. habitación, está vibrando, todo tiene una frecuencia vibratoria.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la vibra de las personas, ¿no? ¿Cuál es tu vibra? Si estás vibrando bonito, si estás contento, si estás por ahí medio depre. Estamos hablando de que son diferentes estados anímicos. Parecería que no, pero nuestros estados anímicos sí se corresponden a un tipo determinado de frecuencia en la que podemos estar manifestando nuestro pensamiento. No es lo mismo lo que produce un pensamiento negativo que lo que produce un pensamiento positivo. Esto ya lo hemos estado viendo mucho y en este principio está basado esta cuestión del mindfulness, por ejemplo, ¿no? O de la programación neurolingüística o esta cuestión de la transmutación mental, el cambiar los hábitos mentales, porque hemos visto que definitivamente el estado en el que tu cuerpo se comporta no es el mismo cuando estás pensando un pensamiento derrotista o un pensamiento sabotista o de autosabotaje que un pensamiento que promueve un estado de alegría o que te impulsa, ¿no? Que te lleva y que por supuesto eso también está conectado con la intención. Pero en ese sentido, la vibración pues es puramente eso, es una frecuencia determinada en la que algo puede estar resonando, como si fuéramos campanas, haz de cuenta, ¿no? Podemos aquí no solamente tener digo, ahorita nada más traje uno, pero podemos tener varios cuencos de diferentes tamaños y algunos van a producir una frecuencia grave, otros una más aguda y a lo mejor el grave tú dices, ay, te pone así medio como muy meditativo, como muy místico y a lo mejor el agudo te hace sentir alegre, ¿no? Te hace sentir algo bonito y son dos cosas diferentes. Y así funciona aparte a nivel, a una velocidad automática, ¿no? Es una Es de velocidad sentir. de sentimiento. Y lo Exacto. podemos probar. O sea, ¿lo Sí, trajimos para probarlo? O claro, de hecho lo traje para que te hagamos ahí una limpieza de chakras, muy sencilla y muy breve, pero eso está bueno. vamos a experimentar. Déjame decirte que he tenido solamente una experiencia con cuencos Mm. y en ese momento de mi vida no estaba abierto a que me pudiera funcionar y me desesperé. Ok. O sea, creo que es parte de lo que pasa. O sea, si no estás listo para recibirlo y lo platicamos, porque tienes muchas cosas interesantes que vamos a ver te traje hoy. también por aquí el Tarot Zen, que también como muchas de las personas que me siguen ahí en los canales, en el de Música Cuántica TV y el de Códigos del Multiverso, pues saben que me encanta el Tarot Zen, ¿no? Entonces también te lo traje para compartirlo acá. Y platicábamos que tienes que también dejar que entre. O sea, Exacto. tienes que querer que entre. Sí, fíjate que tienes mucha razón, porque también cuando estamos generando una resistencia ante algo, por lo regular puede ser lo que dices, ¿no? Que no estamos listos todavía, que no lo aceptamos o no queremos integrarlo como parte de nuestra vida, tal vez porque le tenemos alguna especie de recelo, tal vez le tenemos alguna especie de rechazo, ¿no? También por la razón que sea, pero si existe eso, pues es muy probable que la experiencia, pues digas, pues a lo mejor estuvo bonito, Sí, pero es diferente a que si tú estás abierto a conocer claro. algo diferente, pues sí estás, digamos, receptivo. Sí. Ahí es donde entra esta facultad que también recordemos que en el universo todo funciona a través de dos energías principales, ¿no? Esto no solamente visto desde una sola ideología o desde un solo punto de vista. Hay muchas filosofías, doctrinas, religiones que explican que el universo está creado de estas dos energías, ¿no? Positivo, negativo, masculino, femenino, energía penetrante y energía receptiva. Siempre tienen que ser dos vectores, ¿no? Por lo que Sí, entiendo. la dualidad creadora, ¿no? Lo que es el Ometeotl o de esta configuración energética que constantemente está como en esta danza, Shiva Shakti, que va creando la realidad, que va creando todas las cosas que conocemos, ¿no? Todo lo que se manifiesta. Pero también está ahí esta parte de que cuando empezamos a integrar estas cosas, cuando empezamos de hecho también a aceptar en ese sentido receptivo, que es a lo que quería llegar con esto, cuando nos abrimos, nos volvemos receptivos, cuando integramos la energía femenina, porque la energía femenina es la receptividad, es la intuición, es el mundo de las emociones, es el mundo del movimiento interno, es el mundo de la noche también, es la luna, representada en muchas formas en todas las ideologías, religiones y filosofías. Cuando empezamos a integrar eso en nuestra vida, digamos que nos volvemos más receptivos, nos abrimos a conocer un poco más, dejamos de ser un poco aquel cabeza dura que siempre está tratando
de seguir la misma cosa y estar en la misma caja todo el tiempo, ¿no? Entonces, algo que me pareció excelente antes de que igual empezáramos el podcast es que tú me decías y me expresabas que uno de los motivos principales que tú tienes de hacer esto, de hacer este podcast, es el de conocer tantas cosas te sea posible y Exactamente. eso también compartirlo con la gente, ¿no? Sí. Entonces, pues está maravilloso ese Pues propósito. si vamos a darle al cuenco, Vamos a darle al cuenco y vamos a estoy ver. nervioso pero emocionado. No te preocupes, porque ahora sí me siento con ganas de recibir. Ahora sí. Pues ahora sí que, exacto, es una cuestión de receptividad. Ahorita lo empezamos a hacer y pues vamos a practicar. Hacemos un corte, regresamos en breve. ¿Listo? Venga. Listo. Ok. Estamos de regreso. Vamos a hacer una alineación de chakras. Es una limpieza de chakras, muy breve. Se escucha muy bien. Ok, cerramos los ojos, relajando, respiramos profundo. Vas a respirar profundamente y tú solamente escucha el sonido, tranquilo.
Listo. Hijo de la mañana. No, me retumbó el cerebro. Pero bien. Muy Bien, interesante. bonito. Muy. O sea, me llevaba así como que me daba como vueltas. Bien, bien, bien. Ándale. ¿Sentías otras cosas Sí. en el cuerpo? Un poco en la pierna Mm. y un poco en el brazo. Y como que, como que de repente la columna como que se me relajaba un poco más. Y sí, como cosquilleo, un poco en los dedos. No, es una experiencia Está muy, fuerte, ¿no? muy interesante. Y además es relajante. Muy, ¿Te muy, sentiste muy bien? interesante. Bien, Súper bien, bien. bien. Qué bueno. Ricardo, increíble. Excelente, Vamos a excelente. seguir comentándolo. Vamos a seguir. De regreso. No mames, sí se siente cabrón. Estamos de regreso. ¿Qué tal? Súper. O sea, estábamos platicando antes de volver a acomodar todo. Y lo que decía antes de que empezáramos a grabar la parte de cómo, o sea, de trabajar con el cuenco, ¿no? Me acabo de dar cuenta que uno, sí tienes que darle entrada, que creo que eso es lo más importante, ¿no? La O sea, querer receptividad. realmente, bueno, a ver, decir, vamos a probarlo full. Pero creo que la otra parte que me hizo mucho, o sea, me siento hasta como, como mucho más relajado, o sea, como que en otra energía si tienes un día súper movido, con problemas aquí y allá, y como que cuando estuve acostado, que nos dimos 5 minutos solamente de escuchar, que además el sonido, como que parece que va y viene, entonces te resuena de repente el lado izquierdo, de repente el lado derecho, te mueve, pero fue más bien como una reflexión de tranquilo, Ujú. dale un momento. ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué es en sensaciones? Como les decía cuando estaba acostado, como que en las extremidades principalmente, o sea, dedos, eh, decía que un pie, Ok. y es muy chistoso porque creo que ¿Como una hasta, especie de hormigueo o sí, algo así? como de hormigueo. Luego dicen que un lado, cuando tienes mucha presión de un lado, significa una cosa, cuando tienes presión del otro lado, significa otra. Mucho en la cabeza, o sea, mucho más en la cabeza, como que me retumbó. Hasta cierto punto, no era un dolor de cabeza, pero era como una presión en la cabeza. Pero, no sé, de ese momento en el que dices, o sea, bájale 2 rates a tu vida, no corras, relájate tantito, olvida lo demás. Y eso es como que con lo que me quedo. O sea, si hay un... Yo soy súper escéptico, te lo decía desde que empecé, pero sí creo que esto que es que se siente, o sea, que es una vibración que se siente Ujú. físicamente, me hace mucho sentido porque el control de las emociones está dentro de mí. Así es. Entonces no viene como de algo externo más que del sonido de esto que te genera algo que puedes sentir. Entonces es una experiencia muy interesante y además creo que lo haces muy bien. Muchas gracias. Pero mira, el punto que justamente hablábamos antes de hacer la limpieza de los chakras, que me decía y estábamos platicando que es bien diferente la percepción que puede tener una persona. Es decir, esta misma experiencia, alguno de los que estamos aquí pudo haber experimentado otra cosa distinta. Es decir, tú lo sentiste como una especie de movimiento de un lado a otro. Por ahí me decías también que como si estuvieras en el mar o una Sí, especie de relajación relacionada al mar. sí, Entonces, cada persona va a traer de alguna manera a su experiencia algo que le resuena, que el sonido tiende a evocar. Lo que hacemos con el sonido, que principalmente, por ejemplo, esa es la razón o el fundamento por el que hice el canal de música cuántica, es para promover diferentes estados de relajación, para poder dormir, para poder sanar cuestiones de ansiedad, para poder sanar incluso cuestiones físicas, para que lo que acabas de decir, ¿no? Que en algún momento tengas ese pequeño espacio que tú te puedes dar en donde haces un pequeño detenimiento y aunque tuviste un día como haya sido, ¿no? Difícil o un día muy bonito, lo que sea, es un poco el regresar a ti, el regresar tu atención hacia ti mismo y darte ese tiempo para ti, ¿no? Que tengas sí, ese momentito en el que sí, se recarga la energía, te sientes mucho más estable, estable anímicamente, estable físicamente y te empiezas a dar cuenta de cosas, sí, sí, ¿no? es También, como un sí. reflejo pues sí, algo sacó. Y a todo esto me llama mucho la atención que tenemos unos tarot. Sí. También te traje por acá el tarot Zen del buen Osho de Ragnesh.
de este líder de los años 60, 70 y 80 también por ahí, muy controversial, ¿no? Un hombre que dedicó toda su vida a promover de alguna manera y practicar en su propia vida. Él profesaba y practicaba con el ejemplo, ¿no? Esta idea del Sorbabuda, que tiene que ver con que el ser humano puede ser abundante en todos los sentidos, no solamente en el sentido material, en el sentido de tener dinero, sino que puede ser abundante espiritualmente, abundante físicamente, es decir, tener vitalidad, tener un cuerpo saludable, abundante en experiencias, abundante por supuesto en lo financiero, abundante en relaciones, en amor, en todo. O sea, la figura del ser humano holístico o el ser humano total, ¿no? Que inclusive aquí tenemos una carta en este tarot que está hecho por él mismo junto con una pintora surrealista. O sea que las imágenes de este tarot son muy bellas. Te puedo compartir si quieres, toma varias de ellas para que vayas viendo algunas de las imágenes. Y todo este sentido arquetípico que realizó con esta persona lo diseñó con el objetivo, como todo buen tarot, de generar una reflexión, es decir, generar un acto de reflejo, de poder contemplar en cualquiera de los arquetipos algo que nos pueda servir para comprender nuestra experiencia cotidiana, los diferentes estados de conciencia que cualquier ser humano o cualquier persona puede manifestar en algún momento. Y todos los arquetipos están diseñados con este propósito. Aquí está, por ejemplo, esta es la carta de la abundancia, a ver si ahí se puede apreciar bien. Esta es la imagen que te digo del Sorbabuda. El Sorbabuda es el ser humano que ha logrado liberarse de los problemas de la dualidad mental. Es decir, ya no tiene conflictos o las cosas que experimenta como un conflicto ya no las atraviesa sufriéndolas, sino que puede comprender el equilibrio de todas las fuerzas, ¿no? Lo que hablamos hace rato en algún momento del podcast sobre el equilibrio, el poder integrar las fuerzas de la vida, que es positivo, negativo, masculino, femenino, y equilibrar. Esto está basado en la visión del equilibrio, que también pues tiene que ver con esta ideología de caminar por el camino central o el camino medio, ¿no? El camino del equilibrio. No estar cayendo constantemente en un extremo en donde te sientas completamente frustrado, deprimido y sientas que todo está yendo terriblemente mal, o tampoco caer en un positivismo irreal, ¿no? Que no te permita ver y apreciar las cosas y entender el mundo en el que te tocó vivir. Este tarot, nosotros hicimos un episodio hace como un mes, también de tarot, pero un tarot completamente distinto a esto. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, están los tarots que son los más conocidos, como el tarot de Marsella o el tarot Rider, que son los que son más conocidos, pero hay muchos, hay tarots de ángeles, están también los tarots de hadas, hay el tarot egipcio, el tarot de Aleister Crowley, hay muchos, que es un gran mago, ¿no? Que ya en algún momento estaría muy bueno que hicieras un podcast de magia, también es... Si encuentro un mago o hay un mago ahí que estés viendo esto, por favor. Sí, entonces sí los hay y muy poderosos, pero bueno, el punto es que esos tarots, pues digamos que tienen más tiempo de existir, son de alguna manera herramientas que se han venido utilizando, también de alguna forma fueron cubiertos por cierto tipo de mitos, y muchos por ahí en la época victoriana también le fueron añadiendo ciertas cosas al tarot. Originalmente el tarot viene de Egipto, ¿no? Y estaba hecho para apreciar las circunstancias de lo social, de lo político y de la corte, ¿no? La corte ayuda como para toma de decisiones. Exactamente, es una herramienta que sirve no para predecir el futuro. De hecho, nunca estuvo realmente hecho para predecir el futuro. Está constituido para comprender y tener un panorama claro del presente, que creo que es una gran oportunidad, ¿no? Tú tienes una idea de lo que es tu vida, de lo que es tu presente, de lo que es tu experiencia, pero el tarot, no solo sino cualquier otro, te ayuda como a ponerlo en más claro. En una perspectiva diferente. Es decir, nosotros cada quien tiene la suya propia y cada quien va entendiendo el camino de su vida de acuerdo a esa visión, a esa perspectiva. Pero los oráculos, como como los tarots, hay otros como el I Ching, las runas,
Todos estos oráculos están hechos justamente para traernos una perspectiva que no habíamos contemplado, pero que nos trae este ejercicio de reflejo, de reflexión, en el que podemos notar sincronías. A mí por lo que me encanta este tarot en especial es porque desde que lo conozco me ha traído muchos diferentes tipos de entendimiento sobre mi proceso personal, sobre mi camino. Y Que de eso se trata, esas son las ha herramientas que uno sido busca. muy sincrónico. Todas las veces que lo he utilizado, siempre me ha dicho exactamente lo que yo necesitaba saber para ese momento, lo que yo estaba trabajando. Y por eso, de hecho, pues actualmente doy un curso de este tarot, pero principalmente porque lo considero una herramienta muy valiosa en el sentido de que los arquetipos que utiliza son muchos estados de conciencia, son muchas situaciones que todos podemos comprender. Hay algunas cartas que se ven pues bastante, ¿cómo podemos decir? Son las típicas cartas de oportunidad que les llamo, ¿no? Que sirven para reconocer si, por ejemplo, estamos sosteniendo estas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que te estás sintiendo culpable o víctima de algo en la vida, en cualquier sentido. Por ejemplo, esta carta que también pertenece a la serie de los maestros de la mente, que es precisamente la cabecita, ¿no? Ahí esta fábrica de pensamientos que profiere todo tipo de cosas, pero Claro. que originalmente expresado en el tarot está diseñada para ser solo un sirviente, solo una parte que te ayuda, un sentido más. De hecho, los egipcios sabían que la mente, o lo contemplaban a la mente como un sentido más, como los ojos, la nariz, la boca, un sentido que formaba parte de la experiencia total de la conciencia de una persona. Hay cartas bellísimas, como por ejemplo esta, el silencio, ¿no? La carta del silencio, que son, también pertenecen a los arcanos mayores, que son energías que operan muy fuertemente en el colectivo. Entonces, este tarot está muy completo en ese sentido, por eso te lo quería traer y quiero hacerte también aquí una tirada para ver cómo está, digamos Creo que es el episodio más místico cómo está y, la energía, y cómo está tu que he hecho energía. desde que empecé este proyecto. Ajá, pero recordando que lo que nos va a decir nunca va a ser una crítica, nunca va a ser una forma de anunciarte que algo malo puede pasar, ni ninguna Claro, de no es estas cosas. predictivo. Tampoco te va a decir, va a ocurrir en un evento tal, en una fecha tal. No se trata de eso, sino se trata de generar una sincronía, de que la carta que te salga, vamos a sacar 3, la carta que te salga, a ti te genere una sincronía de acuerdo a lo que a ti te está ocurriendo en este momento en tu vida. Va, Entonces te voy a pedir que las barajes 3 veces. como sea. Uh-huh. Y si tienes algún tema que quieras tú ahorita abordar, Pues vamos a ver qué sale. algo que te esté ahí causando Mira, ruido. yo creo que como te decía, la parte más importante de este podcast es que es así como viene. Uh-huh. Entonces, si sale algo, va a ser completamente honesto. Perfecto. Muy bien. Te voy a pedir que tomes 3 cartas del lugar que quieras. Pueden ser en diferente orden. Uh-huh. Venga. Sí, donde tú sientas, ahí está perfecto. Entonces, este no es un ejercicio de adivinación. ¿No vas a ver si tengo un as bajo la manga? No. Ah, no. No. No es un ejercicio de adivinación, es un ejercicio de reflexión. Venga. Es decir, los 3 arquetipos que nos van a salir. Uno que representa el pasado, esta que representa el futuro y esta que representa el presente. Entonces, en el pasado nos trae la carta de la madurez. Esta es una representación, de hecho la fruta que aparece aquí, vamos a ponerla ahí en pantalla para que la puedan ver. Esa fruta se llama maca y simboliza el estado de madurez de todas las cosas, que es prácticamente todo el tiempo. Es decir, esta carta nos recuerda que la madurez no solamente es un momento en la vida, nos recuerda que siempre estamos disponibles para aportar algo de nosotros, que todas nuestras acciones y todo aquello que hacemos son los frutos. Es decir, como por ahí alguien dijo, por sus frutos los conoceréis. Todas tus acciones, todos tus proyectos, todo lo que tú compartes, todo lo que haces son tus frutos. Y eso es de lo que habla esta carta. Y también nos hace un recordatorio de que siempre hay algo que podemos aportar, siempre hay algo que podemos dar
a las personas, a ti mismo, a tu familia, a tu comunidad, y que tanto más estés tú al tanto de qué es aquello que tú puedes brindar, que lo des, que simplemente lo brindes, ¿no? Y voy a hacer un comentario sobre eso que acabas de decir, porque hace unos días tuvimos un mensaje de un seguidor Ujú. que nos escribió por Instagram a agradecernos porque uno de los episodios que escuchó del podcast le cambió la vida Oh, al grado que qué tomó bien. una decisión que llevaba 11 años queriendo tomar y no la había tomado, y la tomó después de escuchar uno de los episodios. Ah, qué maravilla. Eso, cuando me mandó ese mensaje, yo dije, ya esto ya cumplió con su propósito. Exactamente. Tú puedes considerar que esos son los frutos, pero en este caso, como lo estamos abordando desde el punto de vista del pasado, también te invita de alguna manera a observar hacia atrás en tu vida cuáles son las cosas que tú has aprendido por tu propia experiencia a brindar de ti mismo, a brindar en ese sentido. No nos está hablando de la madurez así de, ya tienes que Sí, claro. madurar y tienes que ya ser responsable y esas cosas. No es tanto eso, sino nos está hablando que siempre estamos aptos para compartir algo de nosotros, independientemente de la edad que tengas. Claro. Puede ser un niño, puede ser una persona, un adulto mayor o la edad que tengas, siempre hay algo de ti que puedes aportar, ¿no? Súper. Entonces, esa es la visión. Ahora vamos a ver la visión respecto del futuro y nos trae una carta muy, muy padre que es la creatividad, que también ese es un arcano mayor. De hecho, esta anterior es una carta de facultades o es una carta de los maestros de lo físico, que son una carta de color arcoíris. Aquí abajito tenemos unos rombos y estos rombos tienen diferentes colores que representan como los palos, ¿no? Que en otros tarots vienen a ser las estrellas, los bastos, las espadas, los oros y las copas. Y aquí están representados como energías o elementos de la tierra. En este caso, los rombos de color arcoíris representan el elemento éter, que es el que conecta lo físico con lo espiritual, o lo que es tangible con lo intangible, y que también actúa en el mundo de la vibración. Es decir, es Muy bien. lo que está presente en los fenómenos. Los arcanos mayores tienen que ver con las energías que estamos trabajando todos en el colectivo. Es decir, son energías que son más imperantes. A la hora de una tirada, vamos a enfocar más el sentido de la tirada en general en los arcanos mayores, en las cartas de rombos color morado, porque las fuerzas son, digamos que a nivel global, a nivel humanidad. Entonces la influencia o el impacto energético es mayor. Eso explicado por el mismo tarot, ¿no? Por el mismo libro que lo acompaña. Y nos dice, nos trae la fuerza de la creatividad, que literalmente nos recuerda esta carta que no se trata de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Desde qué parte de nosotros estamos compartiendo nuestros frutos, desde qué parte de nosotros estamos haciendo lo que sea, desde prepararte una comida, una cena, desde salir al mercado, desde platicar con las personas en tu vida, con tu pareja, por supuesto, con tus familiares, con tus papás, con tus hijos, tus hermanos, etcétera. ¿De qué manera estás tú interactuando? ¿De qué manera haces tus proyectos? ¿Desde qué parte de ti? Si los estás haciendo con amor, si los estás haciendo completamente implicado. Y es una carta que te invita a implicarte, es decir, a que Claro. estés 100% en donde estás, en lo que estás haciendo. Si estás barriendo la terraza de tu casa, barre la terraza de tu casa implicándote completamente, ¿no? Entonces es la visión que nos trae en el Súper. sentido del futuro, ¿no? Este es un consejo que te dice, cualquier cosa que vayas a hacer, hazla Al 100. implicándote con todo, ¿no? Así sea barrer la terraza, así sea ir al súper, lo que sea que estés haciendo, mantente presente y estar ahí. Súper. Ese es el sentido creativo, ¿no? Inclusive nos dice que, por ejemplo, si todas las personas fuéramos pintores, pues sería un mundo muy extraño, ¿no? Si todos nos dedicáramos a pintar, o si todos nos dedicáramos a hacer música, o si todos nos dedicáramos a hacer cuadros o lo que fuera. Simplemente cada persona puede ser creativa. No todos tienen que ser pintores, no todos tienen que ser músicos, no todos tienen que ser actores o políticos o lo que sea, pero todo el mundo puede ser creativo. Eso es lo que Súper. nos dice. Y la carta del presente nos trae un renacimiento. Ahí la vamos a poner. También pertenece a la serie, esta carta pertenece a la serie de la mente, que son los rombos color gris. Ahí la tenemos. Y esta es una carta muy especial porque nos recuerda 3 niveles diferentes de la conciencia. Tenemos aquí en la parte de abajo a un camello. El camello representa,
digamos que a toda la parte de la humanidad que no está interesada por evolucionar, que no quiere saber absolutamente nada de cosas nuevas, está perfectamente bien acomodada donde está, no quiere mirar para otro lado. Por lo regular es ahí donde ocurre toda la verborrea, todos los chismes, todos los conflictos, en donde no se resuelven las cosas, sino simplemente el pelear por el Puro poder. ruido. Es puro ruido. Después tenemos, digamos que esta también tiene que ver ahí con diferentes cosas. Es una forma en la que la humanidad está soñando, gran parte de la humanidad está soñando el sueño del camello, ¿no? Que es este adormecimiento, este anquilosamiento, y no tiene posibilidades de despertar. Hay personas que despiertan en sus vidas y que se dan cuenta de sí mismas y dan cuenta del gran potencial que tienen, pero todavía tienen mucho la necesidad de rugirlo. Es decir, el de yo soy acá, yo sí me la sé de todas, y ya sabes, ¿no? Este tipo de conductas, muchos estamos en eso, muchos estamos tratando de ¿Demostrar? demostrar nuestra verdad, demostrar lo que somos, demostrar lo que queremos hacer, la intención por la que estamos viviendo. Gran parte de la humanidad también está en esta, pero ese no es el fin del viaje. El fin del viaje nos trae la figura de un niño, de un pequeñín que está ahí tocando la flauta muy contento, que significa que él ya no necesita demostrar nada. Él ya simplemente disfrutas la música que está haciendo, así como ahorita tú disfrutaste el cuenco. El niño está disfrutando la música que sale de su flauta y no necesita que los demás se enteren, no necesita Claro. que los demás lo sepan. Para él es suficiente siendo lo que es, viviendo en su esencia y siendo ese niño contento, disfrutando de lo que hace, sea lo que sea. Entonces, esta es la invitación. La carta del presente nos invita a empoderar el arquetipo de que hagas lo que hagas, simplemente disfrútalo, sin necesidad de demostrarlo, sin necesidad de que otros lo aplaudan, sin necesidad de que otros lo validen o lo invaliden, de que lo acepten o lo rechacen. Eso ya no es importante. Lo más importante es lo que tú estás sintiendo, ¿no? No, bueno. Entonces, esa es digamos que esa es una tirada breve. Hay muchos diferentes tipos de tiradas y todas también tienen un propósito. Puedes hacer preguntas específicas, hay tiradas para relaciones. Entonces, yo quería traerte este tarot porque también quiero mencionar que todas estas herramientas, así como la música para sanar, así como los mantras, todo lo que está construido para que las personas puedan encontrar sus propias respuestas, porque recordemos que nadie te las puede dar. Todas estas herramientas son postes que indican Claro. una dirección hacia ti. Te va a indicar una respuesta a ti, le va a indicar una respuesta a él, otra respuesta a Isaac, otra respuesta acá. A cada uno de nosotros nos va a indicar la dirección hacia donde desde hace mucho tiempo no hemos mirado, que es hacia adentro, en donde están todas las respuestas, ¿no? No, y justo me quiero quedar con eso para concluir este episodio, porque además tengo mucho que reflexionar ahora que vaya a mi casa. No, pues Ricardo, creo que fue una experiencia increíble, te lo quiero agradecer. Con mucho gusto. Mucho gusto y gracias por... No, al contrario, es un placer, lo deberemos de repetir. Y te agradezco por haber venido. Esto estuvo increíble, todavía me siento así como movidón. Un poco así, de sí. ¿Qué está pasando, no? Sí, y me encanta, además me identifiqué mucho con la carta del centro, que creo que es lo que está pasando en este momento, que es disfrutar de la esencia de las cosas como son para uno. Exacto. ¿No? Como es este podcast. Y te acuerdas que esto tiene mucho que ver con lo que me estabas platicando hace rato también. Sí. Allá en el sillón, antes de empezar a hacer el podcast. Sí, es correcto. Entonces, justo es ahí donde empiezas a ver las sincronías. Pero así como esto, pues es también una invitación, ¿no? Para todas las personas a integrar en su vida algo que les acerque a sus propias respuestas. Está bien todo lo que vemos, que estemos viendo el Netflix y veamos la serie y que nos gusten muchas cosas de las películas y las cosas de la experiencia de la Matrix, de la rueda del samsara, sí. de la vida, como tú le quieras decir, está bien, no está mal ni lo vamos a condenar, pero que no nos falte el momentito en el día, en algún momento de la semana, para vertir la atención de estar tanto tiempo allá afuera hacia adentro, a que estés un poco más conectado con lo que eres a nivel profundo, ¿no? Y con eso... Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente y muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.